Hola chicos, bienvenidos otra vez a este humilde canal, ¿no? Y a este humilde curso de programación en C++, donde hacemos diversos proyectos prácticos. Bueno, en esta ocasión quería hacer un proyecto respecto a la programación orientada a objetos, que es este paradigma que caracteriza a C++. De hecho, una de las formas con que se le conoce es C con clase, precisamente por esto, por las clases que trae. Algo que lenguaje C por defecto no tenía en su momento, bueno, y no tiene todavía hoy día, que es la orientación a objetos, ¿no? Este paradigma de programación que en su momento fue una súper revolucionario. Hoy día lo vemos como algo tradicional porque ya muchos lenguajes modernos tienen esta capacidad de, aparte de que son multiparadigma, en realidad tienen la capacidad de ser orientados a objetos. Y bueno, pero sin embargo C++, en su momento esto fue bastante revolucionario de por sí ser un lenguaje muy utilizado y que tuviera la capacidad ahora de ser orientado a objetos, pues le trajo un plus, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a trabajar con ello. Lo que sí quería aclarar es que usualmente en la lista de videos lo que yo tenía pensado hacer era ir haciendo proyectos prácticos, algo real. Pero para esta ocasión, la programación orientada a objetos, de hacer un proyecto bien real, tenía en mente primero que hagamos un repaso de cómo trabajar la orientación a objetos, porque es algo un poco más complicado, ya no es un simple if, ya no es un simple ciclo while o un switch o bueno, o alguna estructura de control o función. Tiene digamos, una extra de complejidad. Y quiero dedicar este video a eso. Vamos a hablar un poco lo que es la programación de objetos, cómo aplicarla, teóricamente qué es. Vamos a tratar de usar todos los pilares, que son los distintos, digamos, características que tiene la programación orientada a objetos, como es no lo sé, poliformismo, la abstracción, ese tipo, esos son los pilares, ¿ya? Entonces, bueno, dicho eso, ahora sí, pues vamos a empezar a trabajar. Lo primero es que, bueno, como siempre, voy a crear un proyecto en blanco, una aplicación de consola, siguiente. Y en este caso particular, le voy a llamar círculo, ¿ya? Y ya como se están imaginando, el objeto que voy a crear dentro del programa van a ser círculos. Ojo que este es solo un nombre, esto es un nombre. Esto se puede, a ver, no está ligado este círculo con el círculo que voy a crear dentro de la aplicación. Esto es simplemente un nombre. Esto se puede llamar ASD y aún así lo va a tomar correctamente. ¿Vale? Aclaro por si acaso. Dicho eso, voy a crear nuestro proyecto y bueno, ya. Aquí ya tengo lo que sería la plantilla inicial que me ofrece el propio Visual Studio. Vamos a dejarla limpiecita. Y bueno, lo primero es que voy a dejar aquí anotadito lo que son estos pilares de la programación orientada a objetos, que son la encapsulación, el, el se me fue de la mente, la abstracción, S, el poliformismo y la herencia. ¿Dale? Conforme vaya saliendo, yo voy a definir cada uno de ellos, ¿no? Bueno, antes de avanzar, sí, también quiero hacer qué es la programación orientada a objetos. Seguramente, si ya has llegado a este punto, lo conoces, pero igual voy a hacer un repaso. Igual hay muchos videos excelentes donde hablan con muchos ejemplos prácticos. Pero para darte una idea tangible, la programación orientada a objetos fue este paradigma que precisamente busca que exista, por decirlo de alguna manera, una entidad en el código, la cual tiene atributos y métodos. ¿Vale? Por atributos nos referimos como a características, que pueden definirse de muchas maneras, y a su vez métodos que son como funciones, ¿ya? Son cosas que puede hacer. Em, por dar un ejemplo, digamos en la vida real, una mesa, por ejemplo, es un objeto y tiene distintos atributos, ¿no? El material con que está hecho, el color, cantidad de patitas, ya, eso podríamos definirlos como atributos, cosas que caracterizan al objeto en sí mismo. Y ya cuando hablamos de métodos o funciones, bueno, la nevera no es un buen ejemplo, quizás un refrigerador en tu país
bueno, tiene distintos nombres de acuerdo al país, pero lo conocemos como el refrigerador, la heladera o la nevera, depende del país donde estés. Y podríamos decir que uno de sus métodos es enfriar, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que cuando nosotros declaramos voy a llamarle refrigerador, ¿ya? Declaramos un refrigerador, podemos decir que este refrigerador, no todos enfrían a la misma temperatura o tienen rangos de temperatura iguales, pueden tener diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente por eso tenemos esta plantilla inicial que es el refrigerador, pero una vez que declaremos, no sé, marca X, enfría entre, no sé, 2 grados a 15 grados en su más alta temperatura. O tenemos otra que enfría de -2 a 15 igual. ¿Ya? Tenemos como que podemos jugar con esta plantilla. Y esa es la idea. Crear como una plantilla, un esqueleto, que, o sea, va a ser eso, va a ser de esqueleto para las distintas entidades. Y sobre él es que se van a construir. Eso no es más que la programación orientada a objetos. Definir como esta capacidad que nos permite además reutilizar código, que es uno de los de buenas prácticas de programación, reutilizar, ¿ya? Entonces, bueno, dicho eso, ahora sí vamos a empezar a hacer pues nuestro código, ¿no? Vamos a empezar bueno, vamos a trabajar con un círculo y lo primero que tenemos que hacer ante todo es declarar esta plantilla que mencioné. ¿Y cómo se declara? Con una clase. La clase es lo que en sí va a ser la plantilla. Esto en C++ se traduce con la siguiente línea de código, la siguiente palabra reservada, mejor dicho, que se llama class, seguida del nombre de nuestra plantilla, ojo, no del objeto. Aquí no estamos creando ningún objeto, es solamente una plantilla. Y una vez que tenemos nuestra clase creada, pues aquí es donde viene el primer principio importante de la programación orientada a objetos, que es la encapsulación. Entonces, vamos a ponerlo aquí, private, vamos a ponerlo aquí, public. Vamos a dejarlo aquí comentario, encapsulación, y aquí voy a ponerle pilares de la programación orientada a objetos, O. Ya que POO es una manera en que también lo pueden encontrar, ¿no? Programación orientada a objetos. Vale, entonces, bueno, aquí tenemos ya, vamos a aplicar nuestro primer principio, que es el encapsulamiento. Voy a insistir en algo, ¿no? Hay una cantidad increíble de videos excelentes donde explican la encapsulación, de qué va. A breve resumen, podemos entender la encapsulación como una capacidad que tienen los objetos de que pueden abstraer a sí mismos a su acceso, privatizar diversos atributos o métodos, ¿de acuerdo? Que solo pueden ser accesibles internamente. Es decir, no puede haber una línea de código, vamos a decirlo así, una línea de código que utilice nuestro objeto y utilice estos atributos o métodos privados. Estos quedan excluidos únicamente al uso internos. Quedan, como dice la palabra, encapsulados. ¿Vale? No se puede acceder a él directamente. Em, Otra cosa, creo que no lo mencioné, aunque esto es obvio, ¿no? Si conoces algo del tema de programación, todos estos pilares de la programación orientada a objetos, a ver, esto es un concepto que se aplica a muchos lenguajes, a Java, a JavaScript, a Python, a, obviamente a C++. O sea, este es un paradigma que lo que voy a explicar aquí, por lo menos conceptualmente, es aplicable a estos distintos lenguajes. Ojo que, claro, obviamente la sintaxis que voy a mostrar es propia de C++, pero lo aclaro por si acaso. Entonces, la encapsulación, indiferentemente del lenguaje de programación que uses, pues es esto, es esa capacidad que tiene eh, esa capacidad de restringir el acceso a ciertos atributos y métodos. ¿Ya? Quedan encapsulados eh, únicamente excluidos al uso interno. Eso. ¿Ya? Entonces, lo que está en private es precisamente, van a ser esos atributos o métodos privados. Y ustedes se preguntarán, ¿un caso de ejemplo? O sea, ¿tiene sentido que un círculo tenga atributos privados?
vamos a ver el ejemplo práctico, ¿no? Uno que por lo menos podemos tener aquí como privado es el radio de un círculo, ¿vale? Que recordemos que el radio no es más que el punto, desde el punto céntrico hasta el punto más alejado en un círculo, que no es el diámetro, ¿ya? Entonces, doble radio. Entonces, aquí tenemos un atributo privado que es el radio. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué esto es privado y no público? O sea, ¿qué sentido tiene que un círculo tenga un atributo privado de radio, ¿no? De todas maneras, siempre queremos acceder a él. Ya vamos a ir a ese punto, ¿de acuerdo? Pero sí lo voy a explicar. Dale. Por ahora, quédense con que esto es el encapsulamiento, o sea, es un atributo privado, queda encapsulado a únicamente el uso interno. Sigamos avanzando. Otro de los usos importantes que tiene, o sea, otro de los, digamos, de la sintaxis propia de trabajar con los lenguajes, de trabajar con la orientación a objetos, es el constructor, lo que se conoce como el método constructor. Esto es común en casi que todos los lenguajes de programación que usen, que exista un método constructor. En el caso de C++, se declara de la siguiente forma. Tenemos o sea, tenemos que llamar a la misma plantilla, o sea, como una especie de autorreferencia, y tenemos que declarar que va a recibir esto. Y esto va a recibir una R. ¿Ya? El método constructor no es más que una función o método que va a construir en el objeto. ¿Qué es lo que necesita el objeto para crearse? ¿De acuerdo? ¿Qué necesita como para existir? Y aquí estamos diciendo que este objeto particularmente va a recibir, o sea, para que se construya, un valor doble, un valor R de tipo doble. ¿Ya? Esta R es solo un nombre. Se puede llamar, o sea, aquí la R es por radio, pero esto es un nombre. O sea, el que yo ponga radio aquí no está haciendo referencia a este radio. Yo diría que no lo coloquemos porque sería como una mala práctica. Estamos en el mismo archivo y no sabemos a cuál radio nos estamos refiriendo. Por eso yo le voy a poner R, pero se puede llamar así y aún así va a funcionar. ¿Dale? Y le vamos a indicar que el radio va a ser igual a R. ¿Vale? Por si acaso no se lo preguntaron, si esto no se puede declarar de la siguiente forma, R radio igual a R así. Y yo diría, sí se puede, ¿no? O sea, no aquí, tendría que colocarlo dentro de estas llaves. Pero hay una diferencia. Aquí la diferencia está en que esto se va a inicializar apenas se construye el objeto, se va a inicializar de esta manera. Si, si no, si lo hacemos de esta otra forma, voy a borrar esto, voy a borrarlo, ya lo voy a restaurar ya. Podemos hacer esto también, ¿no? Radio va a ser igual a R. Y esto, fíjense que el compilador no me lo va a declarar como un error. Esto también es correcto, porque aquí lo estamos igual inicializando, pero no necesariamente esto va a pasar cuando se construye el objeto. ¿Dale? A lo mejor aquí yo puedo colocar otras instrucciones y más instrucciones y más instrucciones y después va a quedar este valor así. Entonces, con esta sintaxis que utilicé por acá, eso, le estamos indicando que lo primero que va a hacer cuando se cree este objeto, el objeto, cuando se usa la plantilla de círculo, es que se va a inicializar el radio. O sea, se va a inicializar, claro, el radio con el valor de R. Y aquí igual podemos colocar diversas instrucciones, ¿ya? Para eso están las llaves. Ya, este es nuestro método constructor. Y fíjense que está en el espacio público, ya no está en privado. Esto es algo que se va a llamar cuando se cree nuestro objeto, ¿ya? Es un método. Ahora, vamos a empezar a crear, o sea, a trabajar con nuestra clase. Lo primero que podemos hacer, bueno, trabajar no, o sea, vamos a crear distintos métodos para que nuestra clase sea un poquito más abstracta. Y todo lo que coloquemos en el espacio público pueden ser propiedades que tenga esta clase círculo, el futuro objeto. Es decir, por ejemplo, no sé, voy a inventar esto, ¿ya? No copien este código, pero puedo decir que peso, por ejemplo. Podemos indicar que nuestra clase círculo internamente va a tener
un peso. ¿De acuerdo? Y podemos darle incluso un valor por defecto y que pues, después pueda ser modificado, qué sé yo. Esos serían atributos. Ahora, yo puedo declarar métodos también, como ya lo hemos visto. Un void, por ejemplo, secRadio y double radio. Entonces aquí le estoy indicando, vamos a borrar esto, que este objeto tiene un método, una función privada, la cual se llama secRadio. ¿Y qué requiere esto para funcionar? Bueno, if r mayor a 0 va a ser igual a radio, acá. Radio va a ser igual a r. ¿Ya? Punto y coma que me faltó. Ok. Entonces, fíjense que aquí cuando yo ejecute mi, mi función secRadio, voy a validar que radio sea mayor a 0. ¿Vale? Porque no puedo setear un círculo negativo, por así decirlo. O sea, en la realidad no podría. Tendría que ser siempre con valores positivos. Entonces, aquí le estoy dando como ese set. De hecho, de divina palabra, esto es una más o menos convención, ¿no? Que unos setters y los getters de asignación. Entonces, los setters son de asignar. Yo voy a asignar que radio sea igual a r, solo si r es mayor a 0. Y ahí va la lógica. Entonces aquí tenemos un método público. También existen métodos privados. Yo podría aquí un void, tal cosa. eh, pero aquí, o sea, aquí está bien. ¿Vale? Porque este es algo a lo que se puede acceder cuando el objeto exista. Por último, bueno, vamos a hacer otros métodos. Podría ser getRadio, por ejemplo. Ya este es un método getter. Y aquí cambia un poquito nuestra sintaxis que hemos venido trabajando con las funciones porque tenemos que declarar cons. Esto lo tenemos que hacer en los métodos de las clases. Abro y cierro llaves, retórname radio. ¿Ya? Entonces, este radio, o sea, este doble de la función es de acá. Y quiero que me retornes el radio. Entonces, para obtener información de este valor, no puedo ir directamente yo y consultar cuánto es radio. Tengo que utilizar una función que me permita ver el radio. ¿Por qué? Bueno, aquí a lo mejor pueden haber distintas validaciones, a lo mejor si recibe un argumento X. En este caso está bastante simple porque si lo requiero, pues está bien, está correcto. Entonces de esta manera protejo la integridad de este atributo privado. ¿De acuerdo? Así como aquí para setearla la protejo por lo menos validando que el número sea mayor a 0. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos ya nuestro getRadio y ahora voy a hacer un double, calcular área, y este es otro método. Fíjense que este ya no es un getter ni un setter, y este es un método que contiene nuestra función, pero igual tenemos que agregar cons. ¿Y qué quiero que haga? Bueno, quiero que me retorne pi por radio, que es la fórmula de los círculos para calcular el área. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a aprovechar de explicar algo nuevo que no hemos explicado. Aquí bien podríamos poner 3.14, esto es válido, pero lo voy a trabajar con una constante porque esto bien, o sea, sería como, tiene más sentido que pi sea un valor constante. Ok, entonces, ¿cómo trabajamos con constante en C++? Nosotros ya lo conocemos, es un const double, nombre de la constante, seguido del valor. Punto y coma. Ya. Hasta aquí nuestro código está correcto. Sin embargo, voy a pasar a explicarles algo que hasta ahora no había explicado. Como bien dije en algún video anterior, esta es nuestra manera de declarar constantes. Pero existe otra manera que es con el define. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, sería así. Define con armadilla. Define pi sin el igual 3.14. ¿Vale? Aquí está marcando error porque hay una colisión de nombres. Pero si lo comento, aquí ya no arroja este error. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema está en que este pi que está aquí, pues hace referencia a qué. O sea, esto es una constante, esto existe. A ver, aquí estamos entrando en un tema
un poco abstracto de C++, que son cuál es la diferencia entre una constante y un define. La constante existe en memoria. Esto está existiendo, digamos, en nuestro código. Esta constante llamada pi. El define es como una forma amigable, por decirlo de alguna manera, de hacer una traducción. Cuando esto compile, pi ya no va a existir, sino va a haber como una especie de referencia al 3.4. Pero esto otorga ventajas y desventajas, ¿ya? Depende mucho del caso de uso. Porque fíjense que un detalle importante es que aquí no hay el tipado. Es decir, yo no sé si este 3.4 hace referencia a un double, como me lo está diciendo de hecho la sugerencia, o quizás es un float también. Yo a lo mejor aquí hubiera sido un float, por decir algo. Entonces, no, no, aquí no sabe, o sea, aquí lo asume. Pues el editor trata de ayudarnos de acuerdo a sus propias posibilidades, pero en estricto rigor no sabemos qué tipo de dato es. Eso es una desventaja. Y esto que otorga también desventajas posibles de rendimiento, porque cuando tú lo declaras como una constante y dices explícitamente qué tipo de dato es, puedes trabajar con valores, por lo menos signet, un signet para solo positivos, o si va a trabajar con valores positivos o negativos. Eh, entonces, eso es como que te da cierto grado de desventaja porque no sabemos en este momento cuánto espacio de memoria va a ocupar esto. Es como una desventaja de rendimiento. Entre las ventajas también podríamos decir que esto es accesible desde cualquier parte de nuestros distintos archivos, mientras que la constante queda ligado, si está dentro, por ejemplo, de una función, a esa función. No va a ser accesible desde afuera. En este caso, a mi criterio, tiene sentido que la hagamos como un define porque pi es un valor que sabemos que nunca va a cambiar y en segunda instancia que el valor quizás podría ser accedido desde distintos archivos .c++, ¿ya? Entonces, en base a ese criterio, para mí tiene sentido que utilicemos pi antes que una constante. Vale. Otra cosa importante es que cada vez que utilicemos el define, acostúmbrense para toda la existencia que tenemos que utilizar si no está definido el nombre de nuestro macro, ¿no? Y sería en if. Eso. Así. Si no está definido pi, defíneme pi. Esto es para evitar más que nada un tema de posibles choques en otros archivos. Si otro archivo utiliza casualmente pi, si es un proyecto muy grande. Entonces, en pro de evitarse esos problemas, dejémoslo así. If not define pi, define pi. Y el en if. Entonces aquí, con esto, ya tenemos nuestra constante pi que puede ser accedida desde distintos lugares del código. ¿Vale? Bueno, dicho eso, aquí ya tenemos nuestro método de calcular área hecho con una constante define. Y por otro lado, tenemos también, vamos a hacer un último cálculo por acá y vamos a darle calcular perímetro. Dale, que no recibe nada. Uy, no recibe nada. Y tiene por aquí una constante que retorna 2 por pi por radio. Eso. Otro método público, recordemos que estos son públicos, que existe dentro de nuestra clase círculo. ¿Ya? Con esto yo creo que está listo, ¿no? Nuestra clase círculo, creo que no se me ocurre qué más ponerle. Así que vamos a empezar ahora sí a hacer el código. Fíjense que antes de hacerlo, que hasta el momento lo que hicimos fue la clase. No se ha creado ningún solo objeto. Y hasta ahora únicamente hemos aplicado el principio de encapsulación y, bueno, creo que olvidé mencionarlo, pero otro de los principios que hemos aplicado es la abstracción. ¿Ya? Antes de avanzar un poquito, ¿qué es la abstracción? Bueno, la abstracción no es más, a muy resumidas cuentas, es la forma en la que está, digamos, definido nuestro objeto. Es decir, los objetos por sí mismos son abstractos, ¿ya? Están construidos de diferentes maneras. Un objeto es abstracto porque está compuesto de X cantidad de métodos, X cantidad de atributos. Entonces aquí tenemos como si este grado de abstracción en el cual tiene su método constructor, tiene su método setGrad. Todos estos son partes de la abstracción de un objeto.
Y un objeto incluso puede estar constituido entre otros, puede tener otros objetos dentro de sí, quizás, ¿no? Con más propiedades. Entonces los objetos en sí son abstractos. A eso es lo que se refiere con la abstracción. Aquí tiene la abstracción porque tiene, en su abstracción está compuesto por un método constructor, por un método setter, por un método getter y dos métodos de cálculo. ¿Ya? Eso es la abstracción. Entonces, bueno, como iba diciendo, que me desvió un poco del tema, ya tenemos nuestra clase, pero esta clase es solamente una plantilla. Esto no existe como una entidad todavía. Es solo una plantilla. Si acaso existirá, bueno, en nuestro disco duro, o sea, está declarado en el programa la plantilla, pero no es algo vivo. No nos consume, por así decirlo, memoria RAM. ¿De acuerdo? No consume memoria. Entonces, ahora sí necesitamos crear un objeto que sí exista, que sea como algo más tangible. Permítame tomar un poquito de mate. Ya. Y la pregunta aquí entonces es, ¿cómo podemos hacer eso, no? ¿Cómo podemos declarar, crear un objeto en base a esta plantilla círculo? Aquí tenemos el tema. Entonces, para ello vamos acá abajito y aquí vamos a crear un objeto. ¿Cómo? Bueno, la sintaxis es muy similar a como declaramos una variable. Recordemos que las variables las declaramos int, x y podemos asignarle un valor por defecto, ¿no? Esto sería como una variable sencilla. Bueno, en este caso, el tipo de dato, cuando declaramos un objeto, va primero. ¿Y cuál es nuestro tipo de dato? La plantilla círculo. Círculo. Así como podemos hacer int, bueno, en este caso es círculo. Y esto es una referencia a esta plantilla de acá. ¿Ya? Eso es círculo. Círculo, o seguido del nombre, en este caso le voy a poner C1 de círculo 1. Y en este caso no es igual, sino abro paréntesis y le coloco su valor. En este caso le voy a poner 5, bien podría ser cualquier otro. Voy a borrar esta línea. Y aquí estamos creando nuestro primer círculo. Ya esto sí es una entidad viva. Esto existe en memoria RAM. Nos está ocupando memoria RAM. Entonces, ya aquí hemos creado uno y fíjense que en ningún momento llamamos a nuestra clase constructora, círculo de acá, porque aquí ya está automáticamente esa referencia. C1 va a recibir, o sea, círculo 1 va a recibir el 5 y el círculo lo va a procesar de esta manera, tal que sea igual a nuestro atributo privado radio. Entonces, de esta manera tenemos declarada nuestra plantilla inicial. Si seguimos, vamos a crear un segundo círculo, solo para que quede allí, hagamos algunas pruebas. Círculo 2 recibe 10, ¿ya? Entonces, bueno, ya aquí con nuestros objetos creados podemos empezar a probar sus distintos métodos y atributos. En este caso, a ver, este caso creo que solamente tiene métodos, no tiene atributos, solo el atributo privado que está aquí. Así que vamos a probar sus distintos métodos. Entonces, std, estándar, count, radio C1. ¿Ya? Vamos a poner dos puntos, cierro por acá y aquí llamo C1, referenciando a ese objeto, punto. Y fíjense que aquí ya me sale sus distintos métodos. Voy a llamar al radio. Como este es un método, recordemos que abro y cierro paréntesis, std, dos puntos, puntos, en line. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, vamos a ir probando nuestro código. Fíjense que el radio del círculo 1 es igual a 5. Eso está perfecto. Ahora, voy a hacer... En vez de radio, vamos a llamar ahora los distintos métodos. El área y el otro es el perímetro. Y aquí en vez de getRadio, vamos a tener calcular área. Y aquí sería calcular perímetro. Ups, 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 ups. Ahí, eso. Entonces, voy a ejecutarlo. Y aquí nos va a dar el cálculo de esas distintas... O sea, va a llamar a los métodos finalmente. Y los va a mostrar acá en pantalla.
Ven qué fácil, hasta ahora hemos aplicado ya dos principios, el encapsulamiento y la extracción, para comprenderlo. Ahora voy a hacer lo mismo por acá abajo, pero en este caso va a ser del C2. C2, 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 y por aquí C2, C2, C2. Listo. Si los llamo, vamos a ver que tenemos un segundo círculo que está construido con la segunda plantilla y efectivamente lo crea ok. O sea, existe. Está creado correctamente con valor 10. Vamos a probar el último método que no probamos, que es que c1.secRadio y secRadio, este sí va a recibir un argumento. Por aquí no me lo sugiere, pero vamos a recibir un valor. Y ese valor va a ser el que sea, ¿no? Vamos a ponerle 15. Para que ya no más terror. Fíjense que me marca error, que era lo interesante, ¿no? Porque aquí secRadio está esperando un valor doble. Yo le puse 15, bien podría ser este también, pero vamos a darle en 15. Ya. Es decir, ejecutó esto y lo volví a mostrar. Ahora voy a volver a mostrarlo acá, pero va a dar otro valor porque ahora está basado en 15. Veamos qué nos muestra. Y tenemos el C1, luego tenemos el C1 con valor 15, cuáles serían sus cálculos, y el C2. ¿Ven? No es tan complicado como podrán ver, es simplemente una plantilla inicial. Y esto, como dije, sí existe en memoria RAM. Esto sí, esto está, esto existe. Esto no. Esto es solo una plantilla. Lo tiene el programa, ciertamente, pero no lo está procesando hasta que lo llamemos. De hecho, hay una manera de limpiar la memoria, porque estos objetos, como están consumiendo espacio en memoria RAM, hay una manera de limpiarlo, pero lo veremos un poco más adelante. En este video creo que no lo vamos a tocar. Así que, bueno, este fue el ejemplo práctico de donde probamos la encapsulación y la abstracción. Voy a hacer ahora, voy a copiar esto y voy a hacer otro proyecto para probar también el poliformismo y la herencia. Lo podría hacer aquí también, pero voy a subir al repositorio para que puedan ver el código, los dos proyectos, uno con el básico y uno con el avanzado. Este es como el básico, porque puse en práctica estos dos principios, estos dos de acá. Vamos a hacer uno más avanzado. Vamos a, permítame un segundo para abrir otra vez el Visual Studio. Ya, tenemos nuestro proyecto círculo. Voy a crear un nuevo proyecto de console igual. Esto le vamos a llamar forma. Y lo inicializo. Igual el escritorio está bien. Y voy a pegar todo lo que puse, ¿no? Donde ahora aquí vamos a trabajar el poliformismo y la herencia. ¿Ya? Estos otros aspectos. Como dije, voy a subir los dos códigos, no se preocupen. Lo pude haber trabajado en el mismo archivo, pero lo quiero trabajar en este separado para precisamente que puedan ver los dos códigos y sus diferencias. Que no van a ser muchas, solamente aquí va a ser solo que un poco más abstracto. Ya, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que va a diferir acá? Vamos a poner en práctica lo que sería el poliformismo y la herencia, de tal modo que podamos ver esos pilares, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema con este programa que acabamos de hacer que cumple perfectamente, ¿no? Cumple perfectamente. Pero si nos damos cuenta en la realidad, no solamente existe una figura geométrica, hay varias. Tenemos un triángulo, tenemos un cuadrado, tenemos un pentágono y así van subiendo la cantidad de nodos, ¿no? Vértices. Entonces, tendría que existir una clase un poco más genérica que pueda absorber a todas estas formas geométricas, no solamente al círculo. Y quizás de esta clase pueden heredar otras clases, como el círculo o el cuadrado, que las vamos a ir creando. Es como decir, tenemos una clase perro, ¿no? El clásico ejemplo que se ve en internet, tenemos la clase perro, que tiene sus distintas propiedades, pero si nos fijamos hay una clase superior que podría ser el animal. Y el animal es la clase como de orden superior
que tiene como ciertos aspectos genéricos de las cuales van a heredar los distintos animales. Y ahí podríamos definir perro, gato, conejo y así sucesivamente. Por eso tendríamos que crear aquí, dicho todo eso, tendríamos que crear una clase más que en este caso la voy a llamar forma. ¿Ya? Nótese que no lo había comentado, pero la sintaxis con la que la estoy escribiendo. Una F mayúscula y en singular. Esta es la convención aceptada para trabajar la programación orientada a objetos en el lenguaje que estés utilizando. Todo en singular, o sea, una forma, y todo en mayúscula. ¿Ya? O sea, la primera letra en mayúscula. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar a crear nuestra clase forma. Para este ejemplo en particular, conforme por lo menos yo lo pensé, no va a ser necesario crear atributos privados, no, o sea, no va a ser necesario encapsular nada, por lo menos en forma, ojo. Y voy a crearle aquí sí sus atributos o métodos públicos. Se me ocurre uno que se va a llamar mostrar info, ¿no? Que va a ser de tipo público, como dije. Y esto lo tenemos que sí o sí inicializar de esta manera. ¿Ya? Va a ser igual 0. Ya, eso está dando error, no hay problema, ya lo voy a corregir. Otro de, bueno, lo que sí me está faltando es un punto y coma, pero sigue dando error. Ya lo vamos a corregir. Y otro de que se me ocurre es el double, calcular área, es decir, indiferentemente de las figuras geométricas que estemos utilizando, todos tienen un área, ¿ya? Y yo creo que aquí estaría, ¿ya? Estos son como, bueno, podrían haber muchos más, pero para ejemplos prácticos de este momento, estos son los que tengo en mente. Algo que nos muestre información de la forma y calcular el área de la forma, ¿no? Podríamos decir que todos tienen, el cuadrado tiene su forma de calcular la forma, el área, el triángulo tiene su forma de calcular el área, el pentágono tiene su fórmula, y bueno, tenemos aquí el círculo también tiene su fórmula. Y aquí estamos declarando entonces que todas las formas, por ende, van a tener un cálculo de área, o sea, un método que permita calcular el área. Entonces, sin embargo, aquí nos está mostrando error. Este error, claro, porque aquí no estamos declarando, o sea, esto es un error de sintaxis, a menos que utilicemos la siguiente palabra, que es virtual. Con esta palabra, si la declaramos en ambos métodos, virtual, fíjense que ya el error desaparece. Porque aquí le estamos dando como un valor por defecto que esto va a tener. Virtual a lo que hace referencia es a que esto es un método que puede ser sobrescrito, ¿ya? A eso es lo que hace referencia. A eso se refiere el virtual. Pero que sí o sí, o sea, sí va a tener un método que se llama mostrar info, pero que puede ser sobrescrito. ¿Y qué significa eso? Que es polimórfico. O sea, poli de muchos, bueno, polimorfismo, claro, por formas también. O sea, esto va a tener distintos tipos de comportamiento de acuerdo al caso de uso. Eso es el poliformismo. Y la manera de declararlo en C++ es de la siguiente manera, ¿no? Con virtual voy a mostrar info en este caso. Polimorfismo. Eso. Aquí lo escribí mal, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Esto es un error. Polimorfismo. Eso. Ahora sí, aquí estamos declarando que estos métodos son polimórficos. No tendrían por qué, si no quiero, pues no necesariamente tienen que ser. No sé, aquí puedo declarar como un in, estoy inventando, ¿no? In igual a autor, no sé. Esto, claro, esto es un error, no sería string. Esto es algo que me estoy inventando, chicos, nomás para, vamos a echar x igual a, ahí no debería arrojar error, claro, arroja error porque estos son, acá, Dios mío, ahí sí. Bueno, o sea, aquí ya tendríamos como algo, a pesar de que es público, solo existe en forma, no es polimórfico, ¿vale? Pero eso solo para que tengan como esta idea, ¿de acuerdo? De que estos son
métodos que pueden ser sobrescritos, es decir, puede tomar distintos comportamientos de acuerdo a la necesidad. Bien, entonces, deme un segundo. Entonces, ya. Tenemos nuestra clase forma y ahora tenemos de alguna manera que las distintas figuras geométricas hereden de esta forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si nos fijamos, nos vamos aquí a lo que sería nuestro círculo y la sintaxis para hacer esto es public, perdón, me faltó algo. Dos puntos, public, forma. Esta es la manera en que extienden las clases, ¿ya? Quiero decir aquí, o sea, aquí estamos aplicando la herencia. Voy a dejarlo anotado, herencia. Aquí tenemos una clase círculo que extiende forma, es decir, la clase círculo va a tener todas estas propiedades, está bien, las tienes correcto, no hay ningún problema, y van a heredar de de forma. Eso es lo que está pasando acá. ¿Se entiende? Aquí me está arrojando un error, a ver. No se permite un objeto. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, ¿qué podrá ser el problema? Ah, claro. Ujú, ujú. Sí. A ver, estoy comparando aquí con calcular área, calcular área. Ah, claro. La colisión está aquí en calcular área, creo yo. Quizás si le pongo override, override, así. Ahí creo que ya no debería arrojar errores. C1, C2. Vamos a comentar esto. A ver. Vamos a depurar este código a ver cuál es el problema. Tenemos una forma, tenemos la herencia del círculo, que hereda de forma. El círculo tiene su atributo privado. Esto está correcto. Tenemos una forma de setearlo, de obtenerlo, de calcular el área y me está faltando el de mostrar info. Vamos a hacerlo, ¿no? Voy a hacer aquí algo y vamos a mostrar info. Claro, porque mostrar info es void y esto no está bien que retorne esto. Aquí tendríamos que hacer algo como std code y vamos a ponerle aquí un soy un círculo. Y ahí nomás. Vamos a hacerle un std. Ujú. ¿Me sigue arrojando error? Sí, ahora sí. Este era el problema. Ya. Buenísimo. Me encanta cuando a veces salen esos errores porque uno entonces se tiene que poner a pensar qué está pasando, qué está pasando. Y claro, necesita esta clase, como está diciendo acá, necesita utilizar los métodos de mostrar info y calcular el área, ¿no? Para que pueda activar el polimorfismo virtual, precisamente hace referencia a ello, tiene que ser sobrescritos. ¿Dale? Entonces tenemos calcular área. Voy a ponerlos de último. Voy a poner aquí abajo, acá, los dos. Polimorfismo. ¿Ya? Y aquí, bueno, fíjense que si ejecuto esto, vamos a ejecutarlo, no debería haber ningún error, debería comportarse hasta ahora exactamente como se ha venido comportando. Es decir, tenemos nuestro círculo 1 y círculo 2. ¿Por qué círculo 2? Si no lo declaré, ¿o sí? Ah, sí, aquí está. Setea, cambia, mostró todos los datos. Hasta ahora funcionó perfectamente igual que antes. Vamos a hacer una segunda clase, o sea, otra figura geométrica, y en este caso la voy a llamar rectángulo. La voy a colocar, ¿dónde está el círculo? Está acá, el círculo termina aquí. Voy a colocarlo en otro espacio. Class rectángulo, ¿no? Nuestra
clásica forma de crear un rectángulo, pero recordemos que tenemos que extender. Entonces, public forma, extiende de forma. Entonces, ya tenemos el rectángulo y el rectángulo también, al igual que el círculo, tiene nuestras clases privadas, como el largo o el ancho. Dale. Error por aquí. Y doble. Eso. Ahí tenemos ya lo que sería nuestro rectángulo. Claro, los rectángulos tienen un largo. Con largo me refiero aquí, quizás no es la palabra correcta. Vamos a ponerle altura. Mejor. Y un ancho. Dale. Y ahora que tenemos el ancho, bueno, ahora sí podemos ir con nuestros atributos o métodos públicos. Dale. ¿Cuáles podrían ser? El constructor, obviamente, recordemos que todas las clases tienen que tener, bueno, no todas, pero en este caso es necesario nuestra clase constructora y esta va a recibir dos argumentos, la altura, ¿no? Y la anchura. Ahí como, ¿cómo hago? No le puedo poner A. Voy a dejarlo en largo, pero alto. Tamaño. Tamaño. ¿Ya? No, tamaño tampoco. No, voy a dejarlo en largo solo para diferenciarlo acá abajo, ¿vale? Y aquí sí, A. ¿Qué puedo decir? Y recordemos que hay que inicializarlo. La misma sintaxis que ya hemos visto, ¿no? Que el largo va a ser igual a la L, que venga como argumento, y el ancho va a ser igual a la A, que venga como argumento. Y aquí tenemos nuestra clase constructora. Voy aquí, herencia. Recordemos que está heredando. Aquí tenemos, voy a ir a esos comentarios. Encapsulamiento. Aquí tenemos método método constructor. Y tenemos otro rectángulo, efectivamente, aquí me equivoqué. Recordemos que esto está la sintaxis con unas llavecitas. Y ahora vamos a aplicar el polimorfismo, ¿vale? Voy a, porque soy flojito nomás. No, no, aquí no sé si vale la pena. Bueno, sí, vamos a hacerlo y ahorita lo acomodo. Me llevo estas dos líneas de acá y las coloco acá abajito. Y tenemos ya lo que sería, pues, mostrar info y el área. Esto sí lo tenemos que sacar de acá porque tenemos que modificar un poquito. Sí, yo creo que hubiera sido mejor volverlo a anotar, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces tenemos aquí nuestro mostrar info, tenemos que colocarle cons override. ¿Ya? Vamos a sobreescribir porque necesitamos aplicar el polimorfismo. Entonces, mostrar info va a agarrar y va a soltar en pantalla un mensaje, std code, soy un rectángulo de largo, y vamos a poner aquí, está largo, que interpolamos, y de ancho, espacio, ancho. Vamos a poner una última cosita, un std line. Buenísimo, ya tenemos el mostrar info. Bueno, y aquí falta nomás el de calcular área, lo mismo, const override. Abrimos acá y tenemos un retorno del largo por el ancho. Chuch, mich. Ahí, eso. Buenísimo. Ahora vamos a declarar aquí abajito. O sea, aquí lo estoy... No, no lo voy a hacer aquí, ojo, lo puedo hacer aquí, pero esto se puede hacer en cualquier parte, ¿no? Del código. Lo puedo hacer también acá abajo, ¿no? No es como que vaya a afectar en algo, en este momento al menos, un rectángulo. Voy a poner R1 en este caso. Y recordemos que ahora esto recibe dos parámetros. Le voy a poner 10 y 5. Largo 10, ancho 5. ¿Ya? Ya tenemos nuestro rectángulo creado. Entonces le voy a poner aquí un std code. Y vamos a ponerle aquí área del rectángulo, por dar un ejemplo.
Ajá, entonces ponemos aquí R1, punto, y aquí nos debería salir calcular área. Uy, oh no. Punto, por si no le sale esto, eh, es por lo menos en Windows, control espacio, y aquí sale calcular área. Buenísimo. Método para acá y std en line. Listo. Ejecuto. Veamos qué pasa. Y vemos que aquí el área del rectángulo es 50. ¿Por qué? Porque es el área del rectángulo se calcula por la multiplicación de estos dos, 10 por 5. Si lo buscamos por acá, largo por el ancho. Y 10 por 5 es 50. Es decir, esto funciona perfecto. Y bien, como vieron, aquí tenemos estos dos objetos creados, lo que serían forma, perdón, estas tres plantillas, la forma, y tenemos dos heredas de ellas, que son el rectángulo y el círculo, que está un poquito más arriba. Tenemos aplicado lo que es la encapsulación, tenemos aplicada o sea, la abstracción, no es más que la forma en la que está creado estos objetos, son abstractos, son objetos abstractos. Y con está faltando. Y el poliformismo, claro, las distintas formas que toma la función mostrar info y área de acuerdo a la necesidad de uso. ¿Ya? Pero ambas la tienen, ambas requieren de esta información, requieren de estos métodos aplicados. Y bueno, eso sería nuestra pequeña introducción a la programación orientada a objetos en C++. Ya para el siguiente video, si no me equivoco, no lo he grabado todavía, así que si lo estás siguiendo justo en este momento, no lo vas a ver, pero si por casualidad ves en el futuro, no estoy diciendo esto que va a ser, pero lo más seguro es que la haga igual sobre punteros, una introducción, porque ya los ejercicios van a empezarse a ponerse un poquito más complejos, ya no son una lógica directa a una estructura de datos, sino que vamos a necesitar sí o sí aplicar conceptos un poquito más avanzados, como es la orientación a objetos, como son los punteros. Pero bueno, yo creo que con esto estamos excelente, porque esto viene siendo la base de la programación orientada a objetos en C++ y donde aplicamos cada uno de los pilares, ¿vale? No quiero alargar más el video, chicos, así que no me queda más que decir. Muchas gracias por ver. Estoy atento a sus sugerencias, su like. Y sin más, te espero en el próximo video, ¿vale? Chao, chao y gracias por ver.